Aquí tenemos con nosotros al hombre más buscado últimamente, al seleccionador de España, Fede Vidal. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, gracias por recibirnos, gracias por recibir a Futsal Corner. Nada, gracias a vosotros. Creo que tienes que ser de las pocas personas que cuando viene un parón se alegra de que no haya liga, ¿no? Porque todos siempre decimos, otra vez selección. Bueno, yo creo que la selección es para disfrutarla. Al final es un reflejo del fútbol sala nacional y yo creo que tiene que haber de todo, ¿no? Hay competición nacional, hay competición internacional a nivel de clubes y hay competición internacional a nivel de selecciones y bueno, como todos, a nosotros personalmente, pues lógicamente nos encanta también disfrutar y aprovechar de estos momentos con los jugadores, ¿no? Siempre. Ahora viene un partido amistoso, ya empezamos enseguida la clasificación para el Mundial. ¿Qué ambiente has palpado en los jugadores cuando les has recibido? Bueno, pues bien, con muchas ganas, como siempre. Nosotros, aquí en la selección, una de las cosas que tenemos, que valoramos siempre muy positivamente, es que hay un grupo sensacional, los jugadores siempre vienen con muchas ganas, con mucha ambición, con mucha intención de hacer las cosas bien y de trabajar. Y bueno, como tú dices, iniciamos ahora la andadura, la clasificación para el próximo Mundial, es el inicio de un camino que va a ser largo y complicado, pero lógicamente pues bueno, los jugadores con muchísimas ganas de empezar y lógicamente de hacerlo bien, ¿no? Y más allá de la broma, ¿no? de los parones, sí que suele ser la selección, ¿no? como en bloques, ¿no? Bloques de 2 años, en periodos mundialistas, en periodos de Eurocopas. Pero claro, entre pandemia y demás, se nos ha juntado un año mundial, Eurocopa, finalísima, y ya casi sin pensarlo volvemos otra vez, ¿no? a lo mismo. Bueno, es cierto, a ver, lo del año 2021 pues es una situación excepcional, pero bueno, yo creo que al final también fue un año bonito, interesante para todos, tanto a nivel de competiciones nacionales como a nivel de competiciones internacionales. Y bueno, sí que es cierto que ahora empieza la andadura del próximo Mundial, también porque se ha cambiado el formato de clasificación para el Mundial. Antes se hacía con mini torneos de 3 partidos en 4 días, en una sola sede, y ahora sin embargo ya se ha dado el paso se sigue manteniendo las 2 rondas, 3 para el que juega la preliminar, pero luego está la main round y la elite round. Y lo único es que ahora se hace a partidos de ida y vuelta en diferentes ventanas FIFA y bueno, en ese sentido pues se amplía un poquito, no se amplían las ventanas FIFA, pero sí se amplía un poco que hay más ventanas en las que se juegan estos partidos oficiales, ¿no? Sí, es un sistema que en el fútbol llevamos viéndolo toda la vida, pero en el fútbol sala, como tú dices, no estaba implantado hasta hace muy poquito. ¿Te gusta este modelo en el que tienes más tiempo con los chicos? Porque al final planteas partidos de forma, digamos, individualizada, ¿no? No tienes que plantear 3. Sí, hombre, la verdad es que a la hora de preparar un partido es mejor, pero bueno, nosotros en ese sentido pues nos adaptábamos antes a las circunstancias que había y ahora pues también lo intentamos. Como tú dices, ahora tienes más tiempo, puedes focalizar mucho más la atención en un solo rival, ¿no? Hemos hablado, ¿no? del periodo de los últimos 12 meses, que ha sido todo un poco locura. Yo no sé si tú como seleccionador, incluso como persona, estás un poco saturado, ¿no? De decir, ostras, necesito que haya un poco más de tiempo entre una cosa y otra para asimilarla o para... No, al final el que es deportista, el que le gusta competir, pues cuanto más mejor, ¿no? Es cierto que ha sido un año muy intenso, pero a la vez yo creo que muy emocionante para todos, independientemente de que hayamos podido conseguir los objetivos que nos habíamos planteado, pero bueno, el que está aquí, lógicamente, lo que más le gusta es competir y más un seleccionador nacional, ¿no? Que al final tiene sus competiciones un poco diferidas y pierde un poquito, o puede perder un poquito la sensación del día a día. Pues para nosotros el tener ese año, como tú dices, con competiciones tan continuadas, pues también es positivo. Es un año en el que ha habido muchas emociones, ¿no? Como tú dices, muy interesante, único, porque esperemos que nunca más se vuelva a repetir un periodo así, ¿no? Por las circunstancias externas, sobre todo. Y a nivel deportivo, ¿qué valoración haces de todo esto que ha pasado? Bueno, a ver, deportivamente es cierto que no hemos conseguido los objetivos que buscábamos, ¿no? Yo creo que hemos estado cerca, creo que a nivel de trabajo hemos trabajado para ello, pero es cierto que
en 2 partidos diferentes pues no hemos podido continuar adelante en el Mundial, los cuartos de final con Portugal y en la semifinal del Europeo. Lógicamente, en ese sentido tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando, porque tenemos muy claro que los objetivos, o el objetivo de la selección nacional de España es ganar. Sabemos que cada vez es más difícil, que hay muchos equipos con un nivel altísimo, pero bueno, nuestro objetivo siempre va a ser el mismo, ¿no? En ese sentido pues sabemos que tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando. ¿Puede llegar a algún momento en el que haya cierta obsesión, entiéndeme la palabra, con Portugal? Porque al final, si no miras por un lado, dices, nos ha eliminado la que luego ha sido campeona de todo, pero por otro lado dices, joder, es que otra vez la misma. Bueno, es cierto, ellos están en una época muy buena, que sobre todo han conseguido un equipo que a nivel competitivo pues lo hace muy bien. Nosotros en estos partidos, a pesar de tener muchos momentos en los que hemos sido superiores, en los que hemos estado por delante, pues no hemos podido ganar a Portugal. Hay que darles la enhorabuena y bueno, seguir mirando para la siguiente competición, el revertir esa situación. ¿Qué crees que es lo que ha faltado? Porque son partidos muy distintos, evidentemente, cada competición es un mundo, ¿no? Los jugadores, ni siquiera los convocados son los mismos. ¿Crees que hay un nexo común en todas esas eliminaciones que digas, aquí es donde tengo que meter mano? No, yo creo que han sido partidos muy diferentes. Yo creo que en el Mundial seguramente lo tuvimos muchísimo más cerca en ese sentido. Creo que en muchos momentos fuimos superiores y teníamos un partido quizás más controlado. En el Europeo es cierto que ellos la segunda parte creo que fueron superiores a nosotros y en ese sentido tenemos que hacer la reflexión, pero bueno, como te digo, son partidos muy diferentes. Ellos han encontrado ese camino, esa situación para poder ganar y, como te digo, darles la enhorabuena y nosotros pues seguir trabajando y mejorando, que es lo que tenemos que hacer. Por no irnos mucho más atrás, vamos a pensar un momento en la finalísima, que es lo más reciente. Se criticó mucho el juego, no solo de España, sino de la competición en general. O sea, se habló de que Argentina no proponía, Portugal, de que España tampoco propuso mucho. ¿Qué pudo pasar para que se viera a lo mejor un espectáculo por debajo de las expectativas que tenía la gente? Bueno, pues la pista y el balón principalmente. Ahí me quedo. No, bueno, tampoco vamos a, ¿verdad? No se daban las circunstancias para un juego para elaborar. La verdad es que no teníamos esos instrumentos que son tan básicos, pues no eran del todo adecuados. Aquí en España, sobre todo, además lo hablaba con un compañero portugués y algún argentino, ¿no? Que decían, es que en España os encanta esto y tal. Nos hemos obsesionado desde aquel partido, no, desde aquel torneo, ¿no? En que si las normas, que si el juego, que si los jugadores ya no son técnicos, y ahora resulta que a lo mejor es todo mucho más fácil, ¿no? Como tú dices, la pista no era la adecuada, el balón no era el adecuado. Quizá nos hemos enredado demasiado en análisis demasiado complejos para lo que vimos. No, a ver, es cierto que el fútbol sala está cambiando en muchísimos aspectos y, bueno, en algunos aspectos es una evolución, en otros aspectos es una involución y lo único es que tenemos que adaptarnos. Al final todo el mundo en la alta competición lo que busca es ganar, ¿no? y busca el camino para ganar. Está en el hacer, en el buen hacer de los dirigentes, de la gente que está de cerca y que puede cambiar las normas y que puede cambiar las reglas, el reconocer cuál es la situación actual. Unas normas que podían ser buenas hace 20 años, hace 15 o hace 10, con la evolución que se está proponiendo en el juego, lógicamente están afectando al espectáculo. Y al final la gente lo que busca es ganar. Está en nuestra mano el cambiarlo, pero lógicamente tenemos que estar todos de acuerdo. Nosotros es cierto que en un momento dado podemos pensar desde el punto de vista de la perspectiva de España. Las normas que teníamos en España hace 20 años eran las mejores, pero solo las usaba España. El resto de gente no quería porque pensaba que les perjudicaba. Ahora puede pasar igual que hay equipos que podemos pensar que para tener un juego más bonito, más espectacular, hay normas que pueden venir mejor, incluso para trabajar más en la formación. Todos tenemos claro qué normas son, pues hay otros equipos o otras selecciones que pueden pensar que esas normas les sirven para igualar la competición.
y al final esto es la teoría que se llama del balance competitivo. Cuanto más igualdad hay, pues hay gente que puede pensar que evidentemente cuanto más igualdad, más emoción y más espectáculo, y se puede confundir el buen juego o el mal juego con el bueno o el mal espectáculo. Al final hay criterios, exacto, al final hay criterios para todos, cada uno tenemos una opinión. Yo pienso que se puede hacer mucho si se cambian las reglas del juego, y que el fútbol sala actual está preparado para ese cambio, en el sentido de que ya hay muchas selecciones muy buenas, y que creo que la igualdad se va a mantener aunque se cambien unas reglas que favorecen más el espectáculo, pero la realidad a día de hoy que ese cambio tiene que venir desde el organismo competente, y de momento tenemos que esperar, ¿no? Al leer esto me surgen dos preguntas. Una es, se dice, ¿no?, lo que te comentaba hace un momento, ¿no?, de que los jugadores cada vez son menos técnicos, que ya el regateador, ¿no?, el jugador que encaraba, que se atrevía con todo, como que está desapareciendo. ¿Desaparece el jugador técnico porque las normas no le ayudan, o es al revés? ¿O es la norma? No, yo es que creo que cada vez hay jugadores más técnicos. Lo que pasa es que cada vez la intensidad y el buen hacer defensivo también se impone, pero no creo que antes hubiera jugadores más técnicos de los que hay ahora. Yo creo que cada vez se trabaja más, cada vez hay mejores jugadores, pero hay mejores jugadores en todos los sentidos, y con esa idea está claro que cada vez es más difícil superar en el uno para uno. Luego está también el criterio arbitral a nivel de los contactos. Cada vez nos adaptamos más, y eso no es ni positivo ni negativo, es verlo. Cada vez nos adaptamos más a un criterio que permite mucho más contactos. En ese sentido, pues es más difícil superar al rival. Bueno, al final, como te digo, son factores en el que también el juego va evolucionando, para bien o para mal, pero que la realidad es que el jugador y los equipos a día de hoy que quieran ganar tienen que adaptarse a esas dificultades competitivas que también propone el juego. Precisamente por todo esto que me estás diciendo, ¿no?, y por esa cambio en la reglamentación, ¿no?, que a veces ha provocado alguna involución. Hablaba hace poco con alguien que te conoce muy bien, y tú también le conoces a él, Miki, y me decía, yo a Fede le recuerdo cuando entrenaba en Bujalance, y ha cambiado la forma de entrenar, ha cambiado de jugar, ya como que no es tan alegre, tan ofensivo. A lo mejor también era muy fácil hacerlo en Bujalance, ¿no?, porque no tienes la presión que tienes en la selección. Pero ¿tú sientes ese cambio? No, es lo contrario. Si es lo contrario, si depende de lo que tú hables por proponer un juego y tal, evidentemente pues también tienes jugadores diferentes, y bueno, y la competición es totalmente diferente. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio. Y hablando de jugadores, no vamos a entrar en nombres propios, porque como siempre se dice, no hay millones de seleccionadores, cada uno convocaríamos a los nuestros, pero ¿tienes tú en tu cabeza una idea, vamos a decir, fija, permanente, de quiero X jugadores de este perfil y X de este, o te dejas un poquito más llevar por estados de forma? Bueno, a ver, yo te diría, a mí no me gusta, por ejemplo, yo soy seleccionador nacional, a mí la palabra seleccionador no me gusta, yo no soy seleccionador, yo entreno un equipo, soy entrenador de la selección, y en ese sentido lo que busca el entrenador de un equipo es precisamente hacer un equipo. Entonces nosotros no miramos los 14 mejores, nosotros tratamos de conformar un equipo, vemos las necesidades, qué necesita el equipo en este aspecto del juego, en este otro, y evidentemente yo sé que es muy complicado, que todo el mundo, o que estoy totalmente convencido que tú harías una selección, yo haría otra. Cualquier periodista, cualquier entrenador, cualquier jugador haría una selección diferente a la que hace Fede Vidal. Fede Vidal al final y su cuerpo técnico deciden en función de lo que buscan para el equipo. En ese sentido estamos tranquilos. Yo al final lo digo muchísimo. Yo tengo la suerte no de tener 14 grandes jugadores, tengo la suerte de que tengo a disposición 30, 40, 50 grandes jugadores. Fede Vidal se equivoca muy poco porque las consecuencias son mínimas, no porque pueda traer a un jugador o a otro, porque realmente da igual si traigo a uno o a otro. Me parecen todos tan buenos y de tanta calidad, ellos lo saben, lo sabemos todos, que realmente para mí el error es mínimo. Lo importante no es eso, lo importante después es el trabajo que pudiéramos hacer con esos 14 o con otros 14 que vinieran. A mantener la idea, ¿no? Digamos, sí, a ver, nosotros tenemos una idea, una filosofía de juego, y bueno, sí que es cierto
que a nivel internacional también los jugadores tienen que tener su proceso de adaptación a lo que es la competición internacional, a lo que son ciertos campeonatos, y que lógicamente en ese sentido tratamos de adaptar las incorporaciones o la gente que pensamos que puede estar en la selección también tiene un proceso, ¿no?